Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Candilejas, teatro y espectáculo con César Vidal. Estamos de regreso y estamos de regreso para esa entrevista tan especial con la que concluimos siempre las emisiones de La Voz el viernes por la noche. Ustedes saben, yo lo tengo que decir porque es de justicia, que por supuesto todos los programas de La Voz de lunes a jueves concluyen de manera extraordinaria. Tenemos expertos de primera fila que lo mismo van a concluir ese programa hablando de literatura, de psicología, de economía, pero los viernes siempre es algo muy especial y ustedes saben que es algo que tengo todavía más cerca del corazón porque siempre acabamos con entrevistas con gente muy especial. Esa gente muy especial varía. Hay ocasiones en que estamos hablando de gente que es conocida internacionalmente, bueno, pues porque es ese director de cine al que un día le dieron el Oscar, es esa bailarina de ballet que sigue recorriendo los teatros de todo el mundo, es ese cantante de género lírico que sigue paseando la ópera y la zarzuela por medio planeta y por lo tanto es gente conocida internacionalmente. A veces es gente que solo es conocida nacionalmente, pero razón de más para que la conozcan ustedes, para que esa persona especial de Argentina sea conocida en España, para que esa persona especial de España sea conocida en México, para que esa persona especial de México sea conocida en el Perú. Es una idea de que efectivamente en esa gran comunidad de pueblos hispanoparlantes se puede ir conociendo a esa gente especial que solo es conocida a veces en su propia nación. E incluso en ocasiones traemos a gente que es muy especial e incluso en su país es conocida solo en su región, en su ciudad, en un ámbito estrecho, pero que verdaderamente merece la pena conocerla. Nuestro invitado esta noche es una persona absolutamente especial, es una persona de origen español, pero que finalmente ha dado sus frutos más maduros y más granados en el extranjero y es una persona además vinculada a algo que a quien se dirige a ustedes ahora le resulta especialmente grato, hermoso, bello y deleitante, como es la música clásica. Les estoy hablando a ustedes de don David Hernando Rico, que es director artístico, productor y gerente de la Orquesta Sinfónica de Bratislava desde el año 2000, casi un cuarto de siglo. Don David, muy buenas noches, muy bienvenido. Muy buenas tardes, don César. Un gusto de estar aquí hablando con usted. Primera cuestión, don David, porque esto es algo obligado siquiera por la curiosidad de quien le formula la pregunta. ¿Había antecedentes familiares de tipo musical en la familia de don David Hernando o por el contrario fue usted el primero que se lanzó a la piscina? Pues la verdad, don César, no había nadie en mi familia que se dedicara a la música. Afición sí que ha habido, pero ninguno ha sido músico en mi familia. Y cuando don David dice, en aquellos momentos David a secas, dice en casa que se va a dedicar a la música clásica, ¿esto la familia se lo toma bien o le dice, hombre David, en fin, aprende un instrumento, algo de ese tipo, pero búscate un trabajo en un banco, en una caja de ahorros como funcionario, en fin, algo que sea más seguro? ¿Cuál fue la reacción familiar? Pues la verdad es que mis padres no me dijeron ni sí ni no. Mis padres siempre me apoyaron en lo que estudié. Lo de estudiar música fue más cosa de mi mamá, por supuesto, las madres, pero mi padre también siempre me apoyó, nunca me dijo vete a estudiar esto o esto. Lo miraban como una opción más en la vida y realmente siempre me apoyaron en ello. ¿Por qué ese gusto por la música? ¿Qué es lo que le lleva en un momento determinado
a ese niño o ese joven David, pues yo qué sé, en vez de a sentirse absolutamente atraído por los astros de la pantalla grande o por los de los campos de fútbol, por esa música? ¿Qué es lo que le conduce hacia la música? Pues más o menos fue por mi mamá, porque mi madre un día dijo, mira, yo creo que la música estaría bien, y me llevó a mi hermano y a mí a clases de piano, y a mí aquello me encantó, me enganchó el tema del piano y de tocar un instrumento, y desde ahí empecé, desde ahí luego mis padres me buscaron una profesora, una señora muy mayor, que daba clases de música y una gran amante de la música y de la zarzuela, por cierto. Y a través de ella pues empecé a tomar cada vez más gusto por la música, cada vez más gusto y bueno, hasta hoy en día. En un momento determinado, usted pasa por el conservatorio de su ciudad natal, que es Valladolid, en España, y acaba con la titulación de profesor de piano, pero de pronto se traslada a Bratislava. Vamos a ver qué lleva a un joven español profesor de piano a marcharse a Bratislava, que seguramente la inmensa mayoría de los españoles, y no solo de los españoles, si les pidieran que lo localizaran en un mapa, les sonaría algo exótico y totalmente ignoto y desconocido. ¿Cómo acaba un jovencito de Valladolid en Bratislava? Bueno, es una historia un poquito más larga. Para los que no sepan dónde está Bratislava, yo creo que es fácil. Está al lado de Viena. Así que todo el mundo va a decir, sí, sí, claro. Sí, Ya sé sí, dónde claro. está. Sí. Está al lado, justo al lado de Viena, ¿no? Bueno, la historia es un poquito más complicada. Yo pensé estudiar alguna ingeniería, arquitectura o algo así. Estudié ciencias en la escuela, en el colegio. Y luego pensé, bueno, pues voy a hacer musicología. Y empecé a estudiar 3 años, hice de historia, pero yo siempre me iba rondando la cosa de la dirección de orquesta. Yo ya desde los 17 años ya dirigía coros, fui a un montón de cursos y demás, y a la vez seguía con el piano. Pero bueno, lo de la dirección de orquesta era ese sueño un poco inalcanzable, así que estaba por ahí rondando. Yo iba a clases con un profesor de piano muy conocido en Valladolid, que se llama Don Miguel Frechilla. Había un dúo, Frechilla-Zuloaga, un dúo de dos pianistas que eran de Valladolid. Y era un gran profesor de piano. Y tenía un compañero, un amigo, que me dice un día, ¿sabes qué? Que me voy a estudiar fuera. Y yo, ¿dónde vas? No, me voy a Bratislava. Digo, bueno, pues me parece bien. Pues vamos para allá. Pues nos vamos los dos juntos. Y ese fue un poco el comienzo. Me fui a estudiar a Bratislava con este amigo. Y al año y pico, me entero que en el conservatorio también puedo, aparte de piano, estudiar dirección de orquesta. Total que, digo, bueno, pues empecé a estudiar dirección de orquesta y poquito después hice las pruebas para la Universidad de Música de Bratislava para dirección de orquesta y allí es donde estudié 5 años. Es un poco la historia. No, no, historia ciertamente interesantísima. A todo eso, ¿cómo venció don David la barrera idiomática? Bueno, pues es muy difícil. Como usted bien sabe, las lenguas eslavas son muy complicadas, ¿no? Entonces, pues con tiempo, con mucho tiempo y mucha dedicación. Y cuando soy joven y con ganas de salir adelante, pues es lo que había que hacer. Yo me pagué parte de los estudios traduciendo, porque casi no había nadie que hablara eslovaco y español. Y traduje bastante del eslovaco al español. Trabajaba como intérprete de vez en cuando, o sea que fue un poquito mi ayuda también para estos años de estudiante en Bratislava. ¿Por qué decide quedarse en Bratislava? ¿Había mejores oportunidades de las que podía encontrar en su país natal? ¿Se había pegado a Bratislava? ¿Había conocido a una guapa chica de Bratislava? ¿Qué es lo que hace que finalmente don David hunda allí sus raíces y no regrese a España? Bueno, la verdad es que regresé a España. Yo terminé en el año 2000 la carrera y regresé a España, pero las cosas en España no se abrían camino por ningún lugar y ya durante los estudios eh, trabajé mucho como intérprete y me invitaban siempre que había grabaciones con la orquesta de la Radio Nacional. La historia es un poquito más larga. Sí, Conocí, gracias a nuestra embajada en Bratislava, conocí al gran compositor José Nieto, Pepe Nieto, compositor de sí. música para cine. Y lo conocí precisamente en una grabación que vino y me llamó la embajada. Dice, va a venir un compositor, se llama Pepe Nieto, y entonces necesita a alguien para el coro que le ayude con el texto, porque resulta que el coro iba a grabar la música de una película
y lo cantaban en español, ¿no? Y necesitaban a alguien que les explicara cómo se cantaba en español, cómo se recitaba el texto en español. Y Claro, total, que voy allí y allí conozco al señor Pepe Nieto. El director del coro casualmente era mi profesor de dirección de coro en la universidad. Y ahí caramba, entablo una gran amistad con el gran compositor Pepe Nieto. Y entonces, a través de él, pues cada vez que venía a grabar a Bratislava, que él ya venía durante el comunismo, por ahí el año 88, 87, una cosa así, pues empiezo a entablar una amistad y empiezo a ir a grabaciones y demás, y empiezo a conocer a mucha gente que se dedica al mundo de la grabación en general, mucho música para el cine. Y entonces, cuando vuelvo a España, en ese momento ya me empiezan a llamar productores diciendo que quieren grabar en Bratislava, pero quieren grabar conmigo como productor y como director. Y claro. entonces, en el mismo año 2000, me llega la oferta de grabar un disco para la gran Rocío Jurado, nuestra gran cantante. Y Sí. es cuando hago la primera gran producción, que es un disco para ella que se llama Rocío Jurado, la más grande. Entonces, eso hace que vuelva a Bratislava. Pero hubo un intento de estar en España. Hubo un intento, pero al final no se dio. Y esa es mi razón para estar allá. Es decir, al final no cuaja el poder regresar a España. Bratislava parece que abre más los brazos que la tierra patria y en el año 2000 funda usted la Orquesta Sinfónica de Bratislava, de la que es gerente, director artístico y productor de grabaciones. ¿Cómo se le pasa por la cabeza en un momento determinado? Bueno, parece que esto de Bratislava va a ir para largo y funda una orquesta sinfónica. Bueno, pues como empecé a hacer producciones, pues llegó el momento de crear algo, de crear una entidad o algo que pueda cubrir todo esto. Entonces, en Bratislava no existía una orquesta así que creé una orquesta que se llama Orquesta Sinfónica de Bratislava, pues buscando los mejores músicos y organizando a todos estos músicos para cada una de las producciones que iba organizando, haciendo. Con otras personas, por supuesto, hay más gente dentro del equipo. Así que esa es un poco la idea. Yo veo que usted ha producido y dirigido más de 800 grabaciones, se dice pronto, ¿eh? Y lo mismo ha estado en Alemania, Estados Unidos o Reino Unido que en Japón, en China, en Corea o, por ejemplo, en Egipto y Australia. Es decir, la manera en que se ha movido por este pequeño planeta azul no ha podido ser más universal en ese sentido. Hay mucha diferencia a la hora de trabajar en un país como, por ejemplo, Alemania o Eslovaquia o España a un país como, por ejemplo, Corea del Sur, Japón o Egipto. Pues sí, en realidad lo que tenemos son clientes de todos estos países que graban con nosotros, que vienen a Bratislava a grabar. Y bueno, con los años, después de 25 años, pues se aprende, ¿no? Pero es difícil porque son culturas muy diferentes. Es muy diferente trabajar con un japonés que con un noruego, un egipcio, un chino o un americano. Entonces es complicado la comunicación. Algunas veces, así dicho castellanamente, no meter la pata, Sí. que no es fácil, que no es fácil. Entonces, pero bueno, es cuestión de tiempo y de experiencia. No hay mucho más. Estoy viendo, don David, que de alguna manera el abanico de dirección, el abanico de producción es bastante amplio en su caso. Es decir, usted ha dirigido conciertos, pero lo mismo es un concierto que está dedicado totalmente a la zarzuela, que es el Requiem de Verdi, que es, por ejemplo, música de cine. ¿Cómo se encuentra más a gusto don David? ¿En la música clásica, canónica, por decirlo de alguna manera, en ese género chico español o incluso en producciones musicales que a veces la gente considera de segunda fila, pero que a mí a veces me parecen extraordinarias, como son ciertas bandas sonoras? ¿Dónde tiene el corazón? ¿Lo tiene partido entre estas posibilidades o hay algo que le gusta más? Sí, sí, yo creo que tengo el corazón partido, como la canción. Sí, Sí, yo creo que sí. Me gusta todo, la verdad, hombre. Lo que más me gusta es la música clásica sinfónica. Eso es lo que más me gusta. Pero bueno, aquí he hecho muchísima música española, Manuel de Falla, muchísima zarzuela, por esta región que además gusta mucho. Pero también he disfrutado mucho haciendo conciertos de música pop. Hicimos un concierto con un grupo alemán donde tuvimos los aplausos más grandes que creo que podemos tener en el resto de mi vida. O sea que es un poco así, es difícil decir. Yo creo que la buena música es música
y ya está. Yo he disfrutado tanto, tanto, tanto con gente del mundo de la música pop que es increíble. Que para un músico clásico dices, ¿y esto existe? Pues sí, sí existe. Existen grandísimos músicos y grandísimas personas dentro de ese mundo de la música pop, por ejemplo. Maravilloso. Yo observo que como director invitado usted ha ido recorriendo distintos sitios aparte de Eslovaquia, es decir, por supuesto ha pasado por España y por orquestas sinfónicas de distintas regiones españolas, y hay un elemento que a mí me llama mucho la atención y es las veces que usted ha dirigido óperas, es decir, óperas que lo mismo podía ser el Don Giovanni de Mozart, que podía ser las bodas de Fígaro, que podía ser los puritanos. ¿Por qué ese gusto por la ópera? Bueno, yo creo que la ópera es una parte muy importante dentro de la formación musical, o sea, como de director. Y estuve varios años en la Ópera Nacional trabajando, bueno, aparte de los estudios en la universidad, y también he trabajado bastante como correpetidor, o sea que la ópera es algo que me fascina también. He estado algunos años en la Ópera Nacional y ahora últimamente ya no estoy haciendo ópera. Sinceramente tampoco tengo mucho tiempo y hay que un poquito Claro. orientarse a un tipo de trabajo. Si tuviera que quedarse con un compositor de ópera, ¿con quién se quedaría? Bueno, yo creo que con Puccini. Yo creo que para mí el gran maestro fue Puccini. Es mi favorito, sin ninguna duda. Pero Mozart disfruté mucho haciendo Don Giovanni o Las bodas de Fígaro. O sea, pero me quedo con Puccini. Sí, puedo entenderlo perfectamente, ¿eh? Aunque no sea mi preferido, pero entiendo perfectamente esa inclinación porque me parece que está absolutamente justificada. También usted ha sido una persona que ha hecho muchísimo por difundir la música española fuera de España. Y en ese sentido, evidentemente, claro, el caso de Eslovaquia es innegable, pero también ha sido el caso de la República Checa. ¿Y cómo acoge la gente esa música clásica española? Bueno, pues la verdad es que al público le encanta, le gusta muchísimo, muchísimo. Como de las cosas más bonitas que hicimos fue en la Ópera Nacional de Brno, que está en la República Checa, la capital de Moravia, de un teatro maravilloso. Hicimos un espectáculo de zarzuela que fue para Nochevieja y para Año Nuevo. Y fue muy bonito porque se hizo una puesta en escena muy bonita, con dos cantantes. Y la gente lo disfrutó muchísimo. Gritaban olé y todo en República Checa, lo cual es muy simpático. Está Está muy está simpática, muy sí, bien sí. eso. Está muy bien lo del Olé, me parece fantástico. Vamos a ver, para recordárselo a la gente, aunque se lo hemos dicho al principio, usted no solamente se dedica a ser director artístico, sino que también es productor y gerente. ¿Cómo consigue compatibilizar esto? Porque cualquiera de las ocupaciones, evidentemente, ser director es algo, no voy a decir muy esclavo, porque seguramente muchos considerarán que es una servidumbre muy hermosa, pero ciertamente es muy sacrificado y no es ninguna tontería ser productor ni ser gerente. ¿Usted tiene algún clon que lo ayuda para este tipo de cosas o cómo consigue salir adelante con ello? Bueno, el clon se llama dormir menos. Desde el clon no tiene ninguna. Tengo un equipo de gente maravilloso a mi lado, cerca de los que me puedo apoyar. Eso es todo el misterio que tiene, nada más. Y con eso Pues, consigue salir adelante sin y problemas. sí, con eso consigo salir adelante y hacer muchísimos proyectos. También son muchos años trabajando y muchísimas grabaciones, o sea que ya tenemos todo muy bien rodado para Si tuviera funcionar. que quedarse con una de sus grabaciones, ¿con cuál se quedaría? Bueno, pues difícil decir por qué tantas cosas, pero yo tengo un especial cariño con la primera grabación que hice importante, con este CD de Rocío Jurado. Es algo que fue muy bonito, realmente bonito. Pero también recuerdo anécdotas muy bonitas cuando vinieron Miliki, cuando estuvimos grabando con Miliki, con los tres payasos de España. Gente maravillosa también que llegué a conocer, cuando grabamos con Rafael, que también estuvo en Bratislava. Hay muchas, muchas grabaciones, pero quizá me quedo con la de Rocío Jurado, por ser la primera importante que No hice. está mal. ¿Qué no ha hecho don David Hernando Rico que le gustaría hacer y que todavía no ha tenido ocasión de hacer?
Pues la verdad es que no sé. Es una pregunta difícil. ¿Qué no he hecho que me gustaría hacer? No sé. Pues Va mire, por viviendo más ejemplo, bien la vida día a día, entonces. sí, vivir la vida día a día, sobre todo disfrutar de la música. Disfrutar de la música y de verdad disfrutar de la música. Que muchas veces se pierde esto por el trabajo. Y ser artista. Y, y poco más. Con eso ya es suficiente. ¿En qué está ahora mismo don David? Pues ahora estamos preparando 3 grabaciones que tenemos. Tenemos una grabación para un compositor austriaco, otros para otros compositores americanos y demás. Tenemos varios proyectos aquí que estamos preparando. Y de aquí, bueno, ya el año que viene tenemos algunas películas y otros proyectos que vienen dentro de poco. ¿Es muy complicado meterse en el mundo de esa relación entre las películas y la música? Pues sí que es muy difícil, es un mundo muy cerrado donde funciona mucho el contacto personal y la confianza, porque la música de una película, yo suelo dar conferencias, casi todos los años estoy yendo por España a dar conferencias sobre la grabación de música y de cine y siempre digo una cosa, digo, la mayoría de las películas empiezan con música y terminan con música. No nos damos cuenta, pero la música es una parte fundamental. O sea que cuando un compositor decide grabar en un lugar como nosotros en Bratislava, tiene que haber una confianza y una confianza total, personal, porque se está jugando muchas cosas. Se está jugando una calidad de la grabación, unas entregas en el momento que debe ser. Y eso es lo difícil, entrar ahí. Eso es lo complicado. Bueno, y supongo que lo complicado también de combinar con la imagen. Yo he tenido en épocas distintas de mi vida mucho contacto con compositores para cine y me decían que a veces los directores no se lo ponían fácil. Es decir, sí, me decía, claro, en un momento determinado tienes que estar viendo cómo tu banda sonora, cuando se cierra la puerta, no queda opacada, en fin, detalles de este tipo. Y a veces los directores no, hay quien te entiende y entiende que la música es algo muy importante y hay gente que casi piensa, bueno, pues que es algo que va ahí, un poco como la lechuga en el plato que te traen de carne y no son tan cuidadosos. ¿Es también su experiencia? Pues sí, es así, es así. Yo siempre me río con muchos compositores. Digo, todavía no he visto un compositor que venga dormido a una grabación. ¿Por qué? Claro. Porque siempre, la última edición de la película, el último montaje, se entrega muy tarde. Porque los directores siempre quieren algún cambio. Entonces, Sí. para ellos es muy difícil el trabajo. Es realmente difícil. Ya el directores que aman la música, vienen muchos directores a nuestras grabaciones a Bratislava y quedan fascinados cuando ven la música, ven a los músicos, ven el ambiente. Pero hay directores que no les importa mucho, sinceramente, y algunos que lo tienen ahí como un objeto curioso. Yo tengo una anécdota de una vez que me llamó un productor y dice, bueno, como nos saque una película bastante bonita, le vamos a poner una música y una orquesta. O sea, eso fue una cosa así. En fin, nos reímos por no llorar, hay que Nos reímos por decirlo, no ¿no? llorar. Sí, 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 nos reímos por no llorar. Es así. ¿Y don David Hernando ha pensado alguna vez en componer? Pues sí, la verdad que he pensado alguna vez en componer, pero quizá nunca me he puesto. Tengo quizá un poco de esa vergüenza sana, no sé cómo decirlo. Lo veo tan complicado, porque cuando se estudian a los grandes maestros, dice, ¿y cómo llego yo a hacer una cosita parecida? Y es un poco lo que me pasa. Me gustaría componer y algunas cosas he hecho, pero siempre veo a esos grandes y digo, ¿y cómo llegar a eso? Me parece imposible Complicado. casi. Complicado, sí. Complicado. Bueno, quizás sea de esas cosas que el futuro le puede deparar a don David Hernando y de paso a nosotros nos va a hacer disfrutar de ello. Don David, yo tengo que darle muchas gracias por la paciencia que ha tenido y la amabilidad y la gentileza de concedernos esta entrevista.
Y tengo que decirle que hace tiempo, cuando estas entrevistas se realizaban en un estudio de radio, cara a cara, vis a vis, yo tenía la costumbre de regalar uno de mis libros dedicado, siempre hacía la salvedad de que no estaban obligados a leerlo, pues a aquellas personas que, como en el caso de usted, habían tenido esta paciencia y esta amabilidad de someterse a la batería de preguntas. En el ciberespacio esto lamentablemente no es posible y entonces yo suelo dejar una pieza musical, una melodía, una canción a la gente que, como usted, pues nos ha regalado esta parte de su tiempo de una manera tan generosa. Y hoy he escogido una pieza que realmente, más que obsequiársela a usted, creo que se la voy a obsequiar a los oyentes de esta entrevista, porque es una pieza que dirige usted y concretamente es la Thais de Massenet, que a mí me parece una melodía bellísima. Estoy convencido de que muchos, cuando la oigan esta noche, van a decir, eso es de Massenet, eso se llama Thais, ¿no? Porque la han podido oír en multitud de ocasiones, pero he conseguido rescatar una grabación suya personal en la que usted dirige Thais de Massenet. Me parece bellísima y creo que es una manera muy grata para poder acabar esta entrevista. Muchísimas gracias por todo, don David. Ha sido verdaderamente un placer y espero que nos podamos encontrar en algún otro momento, aunque sea en el ciberespacio. Muchísimas gracias, don César. Decirle que soy un gran admirador suyo y de su programa, así que para mí es un grandísimo honor haber podido estar charlando y hablando con usted. Ha sido un placer. No, el honor y el placer han sido míos. Nos encontramos, Dios mediante, en algún momento. Nos encontramos. Muchas gracias. Y con estos compases verdaderamente conmovedores del Thais, por cierto, dirigido por nuestro invitado de esta noche, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles. Y los emplazamos para el lunes de la semana que viene, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Artorius Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión. No se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.